Vamos allá entonces, con el quinto seminario que ha cambiado de día por problemas técnicos. Ayer no pudimos realizar la sesión que estaba prevista, así que hoy estamos en jueves. Lo digo por si veis al ver la sesión que tenemos otra cara o simplemente que tenemos un día más de edad de lo que podíais esperar. Entonces, estoy comentando que lo importante del plan inicial es que forma parte de lo que podemos entender una cierta profesionalidad, una forma, digamos, procedimental propia de un técnico formado en investigación. No me gusta hablar de profesionales de la investigación, porque en realidad hay muy poca gente que se puede dedicar solo a eso, mucho menos en etnografía. En general, perdón, el perfil de profesional que nosotros formamos, perdón, perdón, no es de profesional que se dedique fundamentalmente o exclusivamente a la investigación, sino de profesionales que ejercen su profesión y como parte de su profesión, pues también tienen una dimensión de investigación que se le puede orientar hacia muchos campos, ¿no? Desde la propia construcción del conocimiento, el propio desarrollo profesional, el desarrollo de la profesión, o incluso como parte del propio trabajo. Es decir, que cuando uno trabaja en campos muy desconocidos o muy innovadores o muy novedosos o simplemente muy cambiantes, también esa actitud y ese procedimiento del investigador es una fortaleza para ayudarnos a desinhibirnos, caminar y avanzar en terrenos, digamos, vamos a decir, desconocidos o al menos inciertos. De tal forma que dentro de lo que podemos entender la actuación de cualquier profesional, admitimos fácilmente que existen tres fases de trabajo que se pueden entender de forma más global o también de forma más micro, más inmediata. Normalmente planificamos, preparamos, luego intervenimos, trabajamos, ¿no? Desarrollamos lo que hemos planificado y después revisamos, evaluamos o reflexionamos sobre lo que hemos hecho. Y esa metodología de las tres patas, digamos, esa metodología trifásica, que por otra parte es clásica en muchísimas otras cosas, ¿no? Cuando, si recordáis, cuando hablamos de escribir una carta, pues también tenemos la introducción, el cuerpo, el desarrollo, ¿no? La conclusión, la despedida y muchas otras cosas, ¿no? Es un esquema, el esquema de los tres pasos o de las tres patas, curiosamente muy común en muchas esferas de la realidad y de la vida, ¿no? Ya en los clásicos, en todos los procedimientos y en toda la literatura clásica, ¿no? Me refiero a griegos y sobre todo griegos, latinos. Pues el elemento de las tres fases, ¿no? Es un elemento, la organización en tres fases es una organización muy común y muy habitual. Así que es muy importante que preparemos el plan, pero tampoco el plan nos tiene que inhibir. Es decir, que lo que tengáis lo presentáis y sobre lo que tengáis pues trabajamos. De tal forma que se presenta y como hay que hacerlo antes de empezar, pues si nos lleva unos días más, nos lleva unos días más, intentamos cerrarlo y con lo que sea os damos el visto bueno y empezáis a trabajar. ¿En qué empezamos normalmente? Pues si tengo que diseñar, que preparar el instrumento para recoger los datos, supongamos que preparo una entrevista. Bueno, pues lo primero es preparar el protocolo de entrevista. Supongamos que preparo observación. Bueno, pues observación significa que de alguna forma tengo que pensar qué tipo de datos, qué tipo de información voy a recoger, cómo, dónde la voy a recoger. Ya lo comentamos alguna vez. Porque luego también en función de lo que recoja puedo analizar. Si yo recojo texto plano, por ejemplo, de un chat o de Twitter o de Facebook,
es evidente que toda la parte gráfica que pueda existir la pierdo, por lo menos una buena parte de la información gráfica, incluso de los enlaces cuando están anidados, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas pues se pierde, ¿no? Entonces, si ese tipo de información me interesa, es evidente que tengo que pensarlo antes de empezar a recoger la información. Si no, simplemente luego renuncio a poder analizarla. Dicho esto, pues hay que avanzar, por lo tanto, hay que presentar, termina esta semana el plazo, presentáis y con lo que sea os decimos y lo que os diremos será, pues o cambia esto o ponte ya a trabajar. Tampoco somos muy directivos, no somos muy tajantes, a no ser que veamos errores gordos, digamos. Gordo significa que te van a impedir funcionar, ¿no? Errores de planteamiento, de elección, de contextos, de entornos, de estrategia, ¿no? Que no sea etnográfica, por ejemplo, pues también a nosotros nos gusta, como decía, por dos motivos también dejaros. Primero, porque es una forma de aprender. El error es una forma de aprendizaje y por lo tanto también es cierto que si tú crees que pues, hay detrás de un objetivo, de una pregunta, hay conocimiento, yo tengo mis dudas, pues lo mejor que puedo hacer es dejar que tú te des con la pared. Y tú mismo te darás cuenta si hay o no hay conocimiento. Segundo, porque nosotros no podemos de antemano conocer todo. Entonces también a veces pues hay que ser prudentes. Nosotros, me refiero, tenemos que ser prudentes a la hora de indicaros si hay, si se puede, si no se puede, porque finalmente pues también hay entornos, hay contextos, hay estrategias que no han sido experimentadas por nosotros mismos y por lo tanto pues también es otra zona de desarrollo, ¿no? Y una zona de experimentación que también es sana tenerla, ¿no? Por tanto, pues, por esos dos motivos no solemos ser muy tajantes, pero a no ser que veamos claramente que la orientación es equivocada, ¿no? Equivocada significa simplemente que no se corresponde con la asignatura, no significa que no sea plausible o que no sea lícita desde el punto de vista de la investigación, porque lo hemos dicho ya también varias veces, hay muchas otras formas de investigar. La etnografía es una aproximación consolidada desde el punto de vista histórico del desarrollo de las ciencias dentro de las ciencias sociales, pero también compaginable con muchos otros entornos, ¿no? Muchas otras perspectivas, aproximaciones, entornos, contextos. Y por lo tanto, eh, pues estamos, digamos, en esa dinámica de intentar seguir desarrollándola y apoyando y descubriendo con esa interesante perspectiva qué es lo que podemos conocer o descubrir dentro de los entornos virtuales. Dicho esto, lo que tenemos aquí es una presentación, ya sabéis, ¿no?, que las presentaciones podéis descargar. Esta presentación es una parte de la que vimos el otro día y lo que vamos es a repasar un poco los apartados del PIP, del plan inicial, y por favor, cualquier cosilla preguntáis, sugerís o me hacéis repetir, ¿no? Y ya está. Vamos entonces, aquí hay como tres partes, dos fundamentales, bueno, hay tres partes, digo dos fundamentales, pero sobre todo hay una fundamental, que es el trabajo de campo, evidentemente, ¿no? El trabajo de campo, que es el que está situado en la zona internet, la segunda parte. Pero hay una primera parte y es dime a dónde vas. La segunda es dime qué vas a hacer y la tercera, ¿y cómo crees que debo yo evaluar eso una vez que me entregues el libro? Esas son un poco las tres cuestiones que subyacen en el PIP. Una primera es dime dónde vas, por eso la primera trata de describir el contexto. El contexto, como tal, no es lo más importante, posiblemente. A veces le preguntáis, bueno, ¿y este entorno sirve o este otro y tal? Pues yo realmente me da igual, así entre nosotros, me da igual en qué piscina queréis nadar. Si es alberca, si es piscina olímpica o si es una charca así excavada en la tierra. No me importa tanto el contexto
como aquello que vais a hacer. Es decir, la segunda parte realmente es fundamental, porque claro, la primera tiene sus determinantes, ya los hemos comentado, porque este es un máster de comunicación y educación, por lo tanto, en red, ¿no? Por lo tanto, es evidente que el entorno viene un poco determinado. ¿Sí? Pero también es cierto que cuando hablamos, por ejemplo, de educación, de comunicación, no hablamos solo de formas estandarizadas o de patrones establecidos. ¿Sí? Hay muchas formas de... Si vamos a hablar de educación, por ejemplo, hablamos de aprendizaje, ya nos damos cuenta que abrimos el abanico de una forma estupenda. ¿Sí? Y si en lugar de comunicación hablamos de interacción también. Es decir, hay muchas formas de comunicación que ni siquiera utilizan la palabra ni, ni a lo mejor nuestros sentidos como tales, ¿no? Hay formas de interacción que pueden tener que las máquinas comunican con los usuarios, que comunicamos también, interactuamos con los dispositivos, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, los dispositivos interactúan entre sí, ¿no? O interactuamos con los datos, en fin. Eh, por lo tanto, comunicación y educación, a su vez, no voy a decir que es todo, pero vamos a verlo al revés. Ya es difícil encontrar algo donde no haya comunicación y o alguna forma de educación, de aprendizaje. ¿Sí? De tal forma que esta primera parte no es determinante, pero es importante que vosotros, que nosotros, ¿sí? Seamos conscientes de dónde nos metemos. ¿Sí? Porque según dónde nos metemos, pues tenemos ciertas posibilidades y ciertas limitaciones, ¿sí? Implicaciones de procedimiento, de actuación, de saber estar. ¿Sí? Entonces es importante definir el entorno, sobre todo para saber dónde vamos a estar. Y la segunda parte, que es ciertamente el núcleo, ¿no? Porque es donde realmente se describe el trabajo de campo. Y cuando hablamos de practicum, es decir, de práctica, de algún tipo de actuación, de actividad, ¿sí? Es evidente que el trabajo de campo es fundamental. Si en etnografía no hay trabajo de campo, pues entonces apagamos. ¿Sí? Es cierto que el trabajo de campo, en este caso, no requiere mover las piernas, ¿sí? O sea, que uno tenga una bicicleta estática y que también quiera hacer ejercicio mientras hace etnografía virtual, que seguramente es una forma muy sana de hacer etnografía virtual. Pero, es decir, el etnógrafo normalmente, la realidad táctil, ¿no? El que anda por la calle, pues claro, se tiene que mover, ¿no? Ya sería difícil, ya es difícil hacer etnografía, ¿no? Clásica, si uno no se mueve. Es cierto que no necesita del todo moverse, ¿eh? Porque hay mucho trabajo de tipo documental, ¿sí? Que se hace en etnografía y, por ejemplo, hay estudios estupendos sobre a partir de las cartas, ¿no? Escritas, intercambiadas entre familiares, entre inmigrantes, etcétera, ¿no? Hay muchas formas que tampoco tienen tanto movimiento posiblemente, pero lo que entendemos por etnografía clásica es la que observa o intenta comprender cómo vive la gente en determinados entornos, ¿sí? Aunque sea tu barrio, pues esa normalmente requiere un cierto movimiento. Luego aquí también es necesario algún tipo de movimiento, pero a lo mejor sentado a la silla. Es que hay otras formas de moverse cuando hablamos de movernos por las redes, ¿no? Por el entorno, por el espacio virtual. Así que esta parte es importante. La primera es importante porque en cierto modo viene determinada por el contenido, por el campo de trabajo del máster. La segunda es importante porque viene determinada por la naturaleza de la propia asignatura. Si la asignatura es de etnografía virtual, hay cosas que podemos hacer y hay otras que entendemos que no se pueden hacer. Pues porque es de etnografía. Y hay muchas otras formas de conocimiento, de construcción del conocimiento y de comprensión de la realidad y de investigación, de estudio, que no son etnográficas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que el planteamiento es erróneo, no se debe entender que no sea una forma lícita, posible, no plausible incluso, de investigación, de conocimiento o de estudio de la realidad o de un fenómeno, sino que
entendemos que no se ajusta a lo que es la etnografía. Y por lo tanto, cuanto más etnográfico, vamos a verlo como un continuo, admitiendo que las fronteras nunca son del todo nítidas y excluyentes, sino que es más bien un continuo, desde lo más experimental a lo más naturalístico, pues ahí intentaremos que sea lo más naturalístico, lo más etnográfico posible. Porque se entiende que si habéis elegido estas disciplinas, porque queréis experimentar precisamente, vivir lo que es la posibilidad y también las dificultades que pueda ofrecer un planteamiento etnográfico de investigación. Esta es una parte importante porque todos aquellos que no estáis versados o que no tenéis algún tipo de formación en investigación os va a costar más. Que uno puede tener mucho conocimiento de lo virtual o de Internet, de los entornos, incluso ser muy habilidoso en determinadas actividades, en redes sociales, pero si no tiene experiencia en investigación, pues hay cosas que le cuesta entender. Aquí una de las cosas que hay que entender es que el planteamiento que hacemos es sumamente directivo, porque vamos un poco de lo general a lo particular, a lo concreto, al trabajo de campo, ¿no? Y es como si fuéramos de lo teórico a lo práctico también, ¿no? Entonces, eso subyace un poco en todo el planteamiento que hacemos aquí, también subyace en general cuando hacemos un informe de investigación, en la forma en que lo reflejamos. La praxis de la investigación no es tan lineal. La praxis de la investigación, sobre todo en enfoques, aproximaciones cualitativas o en nuestra perspectiva etnográfica, no es tan lineal, porque me gusta decir que los procesos aprenden de su ejercicio, ¿no? Entonces, un proceso, igual que una institución, que una persona, por el hecho de actuar, de interactuar, de accionar, pues esa misma acción, ese mismo movimiento, le proporciona información de retorno que le permite aprender y, digamos, redirigir, si es necesario, el proceso o la actividad que está haciendo. Y eso es un poco lo que nos pasa de forma intuitiva, sin darnos cuenta, ¿no? Cuando vamos caminando, ¿no? Nosotros podemos caminar porque vamos recibiendo información y nosotros autorregulamos, ¿no? Da igual caminar, andar en coche o en bicicleta, ¿no? O a caballo. Hay una serie, digamos, de autorregulaciones que nosotros ejercemos a través de la información que vamos recogiendo. Pues eso mismo sucede cuando estás investigando. Cuando estás investigando tú vas avanzando y a partir de lo que vas recogiendo, de lo que vas descubriendo, te vas dando cuenta dónde realmente se confirma lo que tú creías, se confirma, digamos, la potencialidad del planteamiento y dónde te encuentras con callejones sin salida, ¿no? Y cuando te encuentras con callejones allá, pues te frustras y al revés, vas a encontrar de repente una calle que no figuraba en el mapa, en tu mapa, y caramba, aquí resulta que hay un camino viable, posible, atractivo, motivador. Todo eso hay que saber, hay que saber mantenerlo, hay que saber analizarlo, interpretarlo, ver en qué medida eso redefine tu camino o en qué medida te tiene que mantener en el mismo. Y eso es inevitable en este tipo de procesos porque son procesos menos lineales que la investigación clásica de corte experimental, ¿no? Donde todo es mucho más tajante y es más medible, y por lo tanto es menos flexible. Nosotros el planteamiento que tenemos de investigación en ese sentido necesariamente, diría, es flexible y es cambiable, ¿sí? Cambiante y cambiable. El problema es que no podemos cambiar sin más, cambiar constantemente, porque entonces podríamos estar derivando de calle en calle y al final no sabemos a dónde llegaremos, ¿sí? Entonces, hay ahí situaciones, digamos, de incertidumbre que también hay que saber manejar, ¿sí? La incertidumbre es, seguramente para vosotros en este momento y en las próximas semanas, el factor más complejo a dominar, ¿sí? Porque la incertidumbre, es decir, el desconocimiento de lo que viene y en consecuencia también
esa cierta inestabilidad que uno puede sentir, esa cierta inquietud que uno puede sentir, nos puede servir para avanzar y nos puede también bloquear, ¿no? Es lo que los anglófonos han llamado la procrastinación, ¿no? Palabrejo, que lo que viene a decir es que te bloqueas y entonces buscas pretextos para no hacer o simplemente no vas a avanzar, ¿no? Y eso es un problema, evidentemente, porque nosotros tenemos el tiempo limitado y necesitamos avanzar, ¿no? De tal modo que tenemos que, por una parte, no pretender hacer un plan perfecto, óptimo, ¿no? Porque tampoco tenemos la formación como para poder hacerlo, y hagamos lo que hagamos, es muy posible que lo que nos planteemos ahora tenga que ser revisado, ya no digo dentro de un mes, digo a los pocos días, ¿no? Porque son procesos, digamos, abiertos, flexibles, ¿no? Dinámicos, y tenemos que saber interpretarlos y redirigir nuestro trabajo de campo si fuese necesario. Aquí hay un elemento nuclear, ya lo he repetido muchas veces, es el tema de las preguntas o de los objetivos de investigación, ¿no? Eso es un tema importante porque tendemos a ser, perdón, y a hacer, consecuentemente, sobre todo descripción. Es decir, que entendemos sobre todo la etnografía como aquel que va paseando, ¿no?, por un museo y va tomando notas de lo que va viendo. Entonces, bueno, es una forma de entenderlo. Lo que pasa es que eso ni es muy interesante, ni os va a motivar, ni os va a permitir realmente eh, sacarle provecho a vuestro trabajo de campo. Así que también necesitaréis ir afinando, ¿no? Y por eso insistimos mucho desde el primer momento en el tipo de preguntas que os hacéis o en el tipo de, de objetivos que os planteáis. En ese sentido, os tengo que recordar precisamente cómo nace la filosofía y por qué nace la filosofía. Pues precisamente por esa capacidad de plantear preguntas que el común de las personas no se plantea, ¿no? Y esa posibilidad, esa capacidad de plantear preguntas de interés es parte de lo que necesitamos, de las capacidades que necesitamos desarrollar, ¿no? Ciertamente es difícil, es un aprendizaje complejo y solo a través de la experiencia podemos mejorar realmente esa capacidad, ¿no?, de preguntarnos y por lo tanto de descubrir, de mirar las cosas con otra mirada y de darnos cuenta, ¿no?, de poner de manifiesto elementos que habitualmente pasan desapercibidos. Y ahí pues está parte del aprendizaje, pero tampoco necesariamente tiene que estar al principio. Nosotros insistimos en ello al principio porque si partimos con buenas preguntas, pues es algo que tenemos adelantado. Pero si no partimos con buenas preguntas, partimos con las malas y ya le daremos vueltas, que la propia realidad también pues nos irá tirando de las orejas y ya nos daremos cuenta de que tenemos que mejorar y que aquello que creíamos que nos iba a dar no nos da, ¿no?, sino que nos quita tiempo y no nos da respuestas, ¿no? Pues esa es también parte del aprendizaje, así que cuando frustramos, ¿no?, una calle que nos parecía tener una gran perspectiva, un gran recorrido, resulta que es un callejón sin salida, pues volvemos para atrás y buscamos por otro sitio, ¿no? De la misma forma, si nos equivocamos en estrategia, ¿no?, en el tipo de datos que estoy recogiendo, o a lo mejor en el tipo de personas que intento, de los que intento recoger la información, ¿no? Hay ahí eh, tantos elementos como pongamos como posibles errores o posibles, digamos, sin salidas en el camino, ¿no? Así que tampoco hay por qué intentar resolverlas todas previamente, porque parte del trabajo consiste precisamente en saber leer aquello con lo que nos vamos encontrando y, si es necesario, reorientar nuestro trabajo, nuestro plan de trabajo, ¿no? Dicho esto, aquí, por tanto, hay un elemento que es el previo, que es dónde voy a investigar, y el segundo, como digo, es qué voy a hacer.
que voy a hacer, pues es parte del el foco, digamos, el contenido, el objeto de esta segunda parte. Y luego queda la última, que es un poco adelantarse, ¿no? Para que también seáis conscientes de eso que estáis haciendo, cómo creéis que se puede evaluar, ¿no? A mí me dice poco, pero a mí me dice sobre todo en qué creéis, cuál es el valor, ¿no? Que creéis que tiene lo que habéis hecho, porque eso es lo que deberíais decir que es lo que hay que evaluar, ¿no? Y por tanto, a nosotros nos sirve para saber dónde creéis que está, digamos, lo interesante, lo evaluable de vuestro trabajo y también a lo mejor, ¿no? Donde pensáis que no hay chicha, ¿no? Que no hay material para poder evaluar, ¿no? Con razón o sin ella, porque tampoco se trata aquí de evaluar, ¿no? Esos aspectos. Pero sí es un aspecto interesante dentro del trabajo de planificación. Pues que uno tome conciencia de dónde tienen que estar las fortalezas del trabajo que vamos a hacer, ¿vale? Como conocéis esto, ya habéis estado trabajando sobre esto durante varias semanas. A mí lo que me gustaría es que hicierais cualquier pregunta o cualquier comentario que creáis que pueda ayudaros a resolver esto. Vosotros me decís. No tenéis ningún tipo de duda. ¿No tenéis todo clarísimo? El análisis de los datos será lo que en las próximas semanas iremos poniendo ejemplos, ¿no? de cosas que se pueden observar, o vosotros también podéis ponerlos, pero donde vamos a hacer hincapié fundamentalmente, así como hasta ahora hemos hecho hincapié en intentar comprender qué es la etnografía, cómo actuamos, ¿no? Cuando investigamos de forma etnográfica y qué podemos hacer, ¿no? A partir de ahora nos vamos a dar un salto en el tiempo. Mientras vosotros estáis haciendo el trabajo de campo, nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con vosotros cómo se hace el análisis de contenido. El análisis de contenido es la forma estelar que tenemos de analizar todo el material que vais a recoger, ¿sí? Y hay más formas de trabajar, pero creemos que es una forma interesante e importante porque el análisis de contenido me permite descubrir, identificar, ¿no? Los elementos relevantes dentro de la amalgama de información o de datos que recojo, ¿sí? Y si fuesen datos, por ejemplo, de un cuestionario, pues ahí el tipo de análisis es muy restringido. Es toda la estadística, por ejemplo, ¿sí? Que son algoritmos ya muy determinados. Mientras que cuando hablamos de análisis de contenidos por lo tanto poco estructurados, ¿sí? Como puede ser una entrevista, como pueden ser notas de campo, un diario, mis capturas de pantalla y mis comentarios mientras hago visitas virtuales, etcétera, ¿no? Un chat, discutiendo, debatiendo, ¿no? Un foro, pues todo el material que voy descargando, ¿no? De las webs que voy visitando, etcétera, de los entornos. Claro, todo eso tiene una característica en común, y es que es material poco estructurado, ¿no? Poco estructurado. Es decir, que incluso cuando me lo planteo en base a indicadores, a una guía de observación, o a una rejilla de observación, es decir, algún tipo de instrumento estructurador que me ayuda a focalizar las cuestiones, incluso en esos casos es
muy probable, es habitual que me encuentre con material que yo no había previsto. Me he hecho una rejilla y resulta que hay cosas que se quedan fuera de las casillas, ¿no? Porque no tengo la casilla para meterlo ahí. O simplemente que descubro, como decía, calles que no figuraban en mi mapa y que me parecen interesantes y que yo quiero incorporar a la investigación que estoy haciendo. Entonces, es muy interesante, a mi juicio, desarrollar esa capacidad precisamente de analizar contenido. Contenido es cualquier cosa. Es un audio, son palabras, son imágenes, son vídeos, son pantallazos, son anotaciones que yo elaboro, ¿no? Son textos que otros han escrito, etcétera. Así que las próximas semanas nos vamos a dedicar fundamentalmente a comprender qué es y cómo se hace el análisis de contenido. No vamos a utilizar ningún programa, un CACAS, que son como se llaman los CADAS, ¿no? Las siglas en inglés, ¿no? Del software apoyado en ordenador para analizar contenido, ¿no? Y desde luego si seguís utilizando la técnica tendríais que aprender, por ejemplo, para el TCM, el trabajo final, os vendrá muy bien utilizar un programa, si seguís investigando en vuestra vida profesional o si os dedicáis a la tesis doctoral, ¿no? Pues es evidente que todos os vendría muy bien ya apoyar el análisis de contenido con un software, con un programa específico para ello, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa más en este momento, dada la premura y la escasez de tiempo que tenemos en la asignatura, es sobre todo que entendáis la filosofía, el procedimiento, ¿no? El planteamiento del análisis de contenido, ¿no? De algunas formas de análisis de contenido, ¿no? Porque ahí también pues, hay mucha diversidad, ¿no? Más que el dominio de una herramienta concreta que nos estaría un poco acaparando, ¿no? Ocupando un tiempo del que no disponemos. Entonces vamos a quedarnos en el procedimiento, en cómo hacerlo, más que en cómo se hace con una herramienta concreta, ¿sí? Seguramente que perdemos, pero necesariamente tenemos que focalizar la cuestión. Entonces, el tema de los datos, respuesta, análisis de contenido. Vale. Entonces, hay un cuadrito con los tiempos orientativos dentro de la guía y eso, pues claro, como todo, es relativo, ¿no? Seguramente que va a ser más y a lo mejor puede ser más en algunos apartados, menos en otros, ¿no? Pero llegará un momento en que nosotros mismos os diremos hasta aquí, ya y punto. Tengas lo que tengas, o piensas en quedarte ya para septiembre, o si no tengas lo que tengas, pues hay que cortar y hay que ponerse a analizar. Pero cada uno puede llevar un pequeño registro del tiempo que va invirtiendo, pero claro, es evidente que unas cuantas horas de, digamos, vamos a decir, de paseo virtual hay que darse, porque si no, esto no sería verdad. Entonces, como decía anteriormente, hay que moverse, aunque sea virtualmente, ¿no? Aunque sea sentado en una silla o tumbado en la cama, en el sofá, o en la hierba. Aunque uno se desplace físicamente, es evidente que tiene que moverse virtualmente, ¿no? Hay muchas formas de representar los datos, en este caso más cualitativos, aunque los datos cualitativos y los datos que proceden del análisis de contenido se pueden cuantificar, ¿sí? Por tanto, la representación gráfica se puede hacer de muchas formas. Hay representaciones gráficas que son muy cualitativas, ¿sí? Y hay otras que sin utilizar números son cuantitativas. Supongo que habéis visto muchas veces estas representaciones de nubes de palabras, ¿no? En una nube de palabras, al software, ¿no?, que lo hace, representa, digamos, el tamaño, hace una composición en forma de nube más o menos, aunque luego han salido softwares que hacen representaciones de todo tipo. Es un conjunto, seguro que lo habéis visto muchas veces. Son grupos de palabras y hay algunas palabras, cada palabra es de un color diferente, ¿no? Y las palabras tienen tamaños diferentes y el tamaño representa normalmente
la frecuencia con que aparece ese concepto, esa palabra, ¿no? Eso, por ejemplo, sin utilizar números, porque tú no ves ahí números, pues es una representación gráfica de corte cuantitativo, ¿no? Pues ahí hay todo tipo de representaciones posibles. Entonces, la representación gráfica puede ser cuantitativa, porque, por ejemplo, si yo de un análisis, ¿no?, de contenido de entrevistas, ¿no?, hago, por ejemplo, 20 entrevistas y yo obtengo una serie de categorías, es decir, de respuestas, ¿sí? Esas respuestas las puedo contar, ¿sí? Y algunas aparecerán a lo mejor 20 veces y otras aparecerán una vez, 3 veces, 5 veces. Otras aparecerán muchas más veces, porque a lo mejor la misma persona habla de ellas más veces. Entonces yo puedo hacer el recuento de las categorías, ¿no?, de los códigos que identifico, de las respuestas que identifico. Por lo tanto, a partir del momento que yo puedo cuantificar, incluso caben representaciones gráficas de corte cuantitativo. La clásica tarta, por ejemplo, el diagrama de barras, etc. Incluso si son procesos que, que se desplazan en el tiempo, pues podría hacer una gráfica lineal, que es para lo que se utiliza normalmente, ¿no?, las evoluciones en el tiempo. Pues caben todo tipo de representaciones gráficas. Pero lo importante, yo creo, es sobre todo entender dónde está lo importante del contenido que analizo, cómo lo identifico y cómo eso lo organizo. Luego, cómo lo represento, otro elemento más. Pero antes de llegar a la representación, hay primero que identificarlo y organizarlo. El análisis de contingencia, si hablamos de lo mismo, para mí es interesante, porque será de las propuestas que os hagamos, pero el análisis de contingencia, tal como yo lo entiendo, y ahora te lo explico para saber si tú estás hablando de lo mismo que yo hablo. El análisis de contingencia es comparar en base a una variable normalmente de perfil, es decir, definitoria, por lo tanto determinante, comparar respuestas u observaciones en función de esa variable. Y esto, que es muy técnico, un ejemplo igual sencillo. Si yo entrevisto de las 20 personas que decía antes, entrevisto a 20 personas, o analizo, observo 20 personas en el foro, lo que sea, ¿sí?, de 20 personas, yo puedo plantearme ahora preguntas. ¿Sí? Y hay diferencias entre hombres y mujeres. Hay diferencias entre los que son muy experimentados y los más noveles. Hay diferencias entre los jóvenes y los mayores. Hay diferencias entre los alumnos y los profesores. Hay diferencias entre los profesores y los padres, etcétera, etcétera. Hay diferencias entre los titulados, vamos a decir, en letras y en ciencias. Bueno, pues eso para mí es análisis de contingencia. Es decir, es agrupar de alguna forma las respuestas, los códigos, las categorías, ¿no?, y ver si hay diferencias entre ellas. Eso se puede hacer de forma cualitativa, en una tabla, por ejemplo, ¿no?, y lo puedo hacer de forma cuantitativa. Hay algoritmos, hay procedimientos estadísticos para poder comprobar que esas frecuencias que aparecen son debidas al azar, es decir, son diferencias que hay, porque tiene que haber diferencias, lo raro es que sean, si hago dos grupos, que los dos sean exactamente iguales, o si esas diferencias pueden ser atribuibles al rasgo que me ha permitido clasificar, es decir, si esas diferencias entre hombres y mujeres se pueden explicar por el género, o si esas diferencias por edades se pueden explicar por las edades, o simplemente hay diferencias entre los grupos, porque de hecho divida como divida, incluso si divido al azar, lo normal es que haya diferencias. Porque lo raro ya sería es que divido a la mitad, ¿no?, o hago 4 grupos y resulta que los 4 grupos tienen el mismo tipo de comportamiento o de observaciones. Eso ya sería lo raro. Luego, el problema de la análisis de contingencia no es observar o apreciar que hay diferencias, sino si esas diferencias pueden ser atribuibles a esa variable que yo he utilizado para clasificar, y ver después también la parte cualitativa. Es muy interesante. ¿Qué tipo de diferencia? No solo cuánto hay de diferente, sino qué tipo de diferencia hay
en función de los. Entonces, el perfil, sí cabe observar que el perfil, cuando hablamos de personas, son rasgos de las personas, profile. Entonces, pues son los ejemplos que he puesto ahora son de perfiles personales, ¿no? Personales, profesionales, pero personal me refiero de las personas. ¿Sí? Entonces, la profesión, la edad, el rol que juega, etcétera, la trayectoria profesional, ¿sí? La titulación, el género, etc. Todo eso serían rasgos de perfiles, pero también podemos aplicar esa estrategia del perfil, ¿sí? A perfiles de entorno, por ejemplo. ¿Sí? A ver si hay diferencias de tipologías, en función de tipologías de entorno, ¿sí? En las formas de comunicación, del tipo de contenido que se trata. ¿Sí? Es decir, que luego el perfil lo podemos extrapolar a elementos que no son solo los elementos de las personas. ¿Sí? Es decir, que la ley de contingencia, por lo tanto, tiene aún más posibilidades si luego clasificamos ya no solo en función de rasgos de personas, sino de rasgos, ya digo, de entornos, de formas de comunicación, de contenidos trabajados, de objetivos planteados en las comunidades. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con una idea que lanzamos un día y era la posibilidad de comparar diferentes entornos. Eso nos llevaría a hacer análisis de contingencia. Esta vez que no estaría polarizado, no pivotaría sobre las diferencias, ¿no? Que la agrupación no se haría en función de las personas, sino de otras variables. También es plausible. Pero hay más formas. Ahora bien, ¿por qué eso no me gusta plantearlo ahora, en este momento? Porque eso, fíjate que ya es en una fase muy avanzada del proceso. Es decir, que hay que hacer el trabajo de campo, hay que analizarlo. Analizar me refiero a análisis de contenido y de tener el contenido analizado. Y después, ¿no? Es cuando nos podemos plantear el análisis de contingencia. Por tanto, hay que hacer mucho camino hasta llegar al análisis de contingencia. Es cierto que el análisis de contingencia solo es posible si yo registro a la par que el fenómeno, que los elementos, que los componentes del fenómeno, si registro también los elementos contingentes que me permiten agrupar, es decir, clasificar. Dicho de otra forma, solo puedo comparar hombres y mujeres si me he acordado de anotar cuáles elementos eran de los hombres y cuáles eran de mujeres. O yo solo puedo comparar por edades, por ejemplo, si he tomado nota de la edad de los que entrevistaba, por ejemplo, o de los que observaba. Porque si no tengo ese dato o me he olvidado de tomar nota de ese dato, no hay análisis de contingencia posible. Entonces, es cierto que hay que tenerlo en cuenta desde el principio, pero también es cierto que solo se va a poder hacer análisis de contingencia en una fase muy avanzada del trabajo de análisis. Bien, esta es una cosa que, ya digo, esto es un proceso muy cíclico, muy cíclico. Es decir, se parece un poco a la anilla de estas máquinas de, como los tanques, ¿no? O las excavadoras, ¿no? Estas máquinas que trabajan sobre, que no tienen ruedas exactamente, sino que tienen como un tapiz sobre el que va, un circular que va avanzando. A medida que vas avanzando te vas dando cuenta de cosas y eso mismo te va a decir, pues podría analizar, podría averiguar, podría comparar. Eso a lo mejor te hace volver atrás, sin duda. Y eso mismo sucede también después cuando analizamos el contenido. Tú vas avanzando y crees identificar cosas y pero esto también, bueno, pero es que a lo mejor si ahora empiezo a considerar esto, pues tengo que volver a las entrevistas anteriores en que no lo había identificado, etcétera, ¿no? Entonces, ese trabajo de avance y regreso, comprobando si lo anterior
tiene que ser revisado a la luz de lo que voy descubriendo. Este trabajo cíclico, ¿m? Avanzo, regreso, vuelvo a avanzar, vuelvo a regresar, esto es impepinable. Es la metodología, ¿m? La del, no era Ricky Martín, el del un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? Pues eso es muy, muy cualitativo, muy etnográfico. Quiero decir que no es ningún problema que después de un tiempo te des cuenta que tenías que haber hecho y que tengas que regresar al principio. No, es que eso forma parte de nuestra forma de trabajar. ¿Entiendes? Entonces subes al tejado, sí, pero tienes que a lo mejor volver abajo para volver a poner otra columna y volver a subir al tejado y volver a bajar abajo al sótano, etcétera. Ese subir y bajar, avanzar y regresar, eso no es un defecto, es parte de cómo tenemos que hacer las cosas. Más preguntas, sugerencias, críticas, aunque no sean constructivas. Las críticas, cuando son destructivas, también nos ayudan, nos facilitan el trabajo, porque a veces es más fácil construir de nuevo a andar reparando lo que está mal construido. Así que no hay problema ninguno con las críticas. No seré yo que añada la palabra constructiva. Venga, preguntas, comentarios, sugerencias, contrapuestas, contrapropuestas. ¿Por qué te parece complicadísimo? Lo que tú verbalizas como complicadísimo, yo le pongo el calificativo o el nombre de incierto, ¿eh? La incertidumbre. Yo creo que es un efecto de la incertidumbre. Cuando uno desconoce un campo, uno se apunta, supongo, a una asignatura como esta porque tiene una cierta imagen, ¿no? De qué es la etnografía, de ciertos estudios que a lo mejor ha visto en reportajes o ha leído, ¿no? Muy asociados seguramente a comunidades primitivas o a comunidades apartadas, ¿no? Y uno imagina el etnógrafo con su cámara o con su blog de notas o simplemente escuchando a la gente, ¿no? Observando a la gente en manifestaciones ancestrales o al menos de civilizaciones que han vivido apartadas, ¿no? Y sobre esa imagen un poco que uno tiene de la etnografía, del etnógrafo, y algunos merecidamente famosas, ¿no? Investigaciones famosas, muy interesantes, sin duda, pero a lo mejor uno se aproxima a esta asignatura. Mi papel, nuestro papel, ¿no? De los docentes aquí es ayudar a operativizar eso en un planteamiento virtual. También tiene sus cosas, ¿no? Y por tanto es cierto que hay una cierta vivencia, también os tenemos que acompañar y tranquilizaros en esa situación de incertidumbre. Resolver bien la situación de incertidumbre es parte de lo que tenéis que aprender. ¿Sí? No solo aprender a hacer etnografía, sino a resolver esa incertidumbre. Porque sería muy fácil para nosotros hacer un planteamiento, vamos a decir, step by step, es decir, paso a paso, ¿sí? Y diciéndoos exactamente todo lo que tenéis que hacer. ¿Sí? Vosotros iríais mucho más tranquilos a cualquier cosa y todo sería más tranquilo, más rápido, ¿sí? Más seguro. Pero el aprendizaje sería muy parcial, porque fuera de eso, fuera de eso es necesario también atreverse a explorar. Y esa capacidad exploratoria, digamos, es muy importante en un campo como este. Pues parte de nuestra función es intentar capacitaros para enfrentaros a esa incertidumbre.
tienes mucho más conocimiento del que te parece. Entonces, lo importante también es que uno identifique, comprenda qué tiene en sí mismo, qué capacidades tiene en sí mismo que le van a ayudar a resolver este trabajo, esta tarea, ¿no? Un planteamiento, por ejemplo, de investigación experimental sí que es muy difícil hacerlo con una estrategia abierta, ¿entendéis? Porque todo es muy medido y muy pautado. ¿Sí? En mi formación inicial, yo soy pedagogo, formación inicial, bueno, licenciado, previamente soy maestro, ¿no? La investigación que nos enseñaban se llamaba pedagogía experimental. Eso ya lo dice todo, ¿no? Cuando tú, ya y también, eso se aplica a otras ciencias, ¿no? Se habla de sociología experimental, psicología experimental. En la propia nomenclatura hace ver que el planteamiento ahí es totalmente organizado, totalmente pautado, ¿sí? Es paso uno, paso dos, paso tres, y no te puedes salir de eso. Y planteas una hipótesis y no se te ocurra a medio camino decir, bueno, es que yo prefería esta otra hipótesis. Ahora usted se va hasta el final con la hipótesis que ha escogido hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Y si quiero otra hipótesis, hago otra investigación. Pero esta investigación nació con esta hipótesis y muere con ella, ¿sí? Entonces, eh, ese tipo de investigación, evidentemente, tiene sus ventajas, sus desventajas, todo tiene, evidentemente, ventajas y desventajas, pues conlleva también como tiene una metodología de actuación, conlleva una pedagogía también, una didáctica, ¿sí? Para poder dominarla. Pero este otro enfoque, en general, cualquier estrategia cualitativa, ¿sí? Pues necesita realmente del desarrollo de capacidades que vinculo sobre todo a la incertidumbre. Hay que saber organizarse, hay que saber resolver esas dualidades, esas dicotomías, esas confrontaciones con las que uno se encuentra de cara. No es fácil, pero no es difícil. Lo que sucede es que aún no se ha inventado la palabra para definir. Porque vamos a ver, la asignatura se podría plantear de una forma mucho más, incluso naturalística si queréis, ¿no? Que es haceros paseos virtuales, ¿no? Con una guía de orientación, con una guía de observación, con una serie de pasos, ¿no? Recoge por aquí, copia por aquí y tal. Y podríamos llevar ya varias semanas recogiendo material y luego veríamos cómo se puede analizar o cómo se pueden plantear preguntas, ¿no? Se podría también plantear así, ¿no? Seguramente que venceríamos seguramente mejor este temor inicial de empezar, ¿no? Lo que pasa es que responde poco a los parámetros de la investigación, los parámetros que luego uno tiene que organizar para investigar, ¿no? Entonces, por ahora nos planteamos el esquema de trabajo que es propio del investigador, ¿no? Entonces, por eso hacemos un plan antes. Y claro, hacer un plan antes de conocer lo que significa investigar es complicado. Pero el, por eso le quiero quitar hierro al plan, ¿entendéis? Aunque el plan tenga errores digamos, no seas muy sólido, no pasa nada, porque lo importante es empezar a pasear, a recoger y también uno se va dando cuenta, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que uno inicialmente no se plantea, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué recojo los datos? O si los voy a meter en un procesador de textos, en una hoja de cálculo, en captura de pantalla, y claro, todo te puede parecer lo mismo, ¿sí? Pero luego cuando empiezas a analizar te das cuenta que no es lo mismo, porque no es lo mismo trabajar sobre una fotografía que poder copiar y pegar texto, por ejemplo, ¿no? En fin, pero esas cositas también se va uno dando cuenta de ellas, y también puede rectificar y puede volver atrás y avanzar, ¿no? Así que hay que tomarlo con tranquilidad, con serenidad.
¿Más preguntas? Pues venga. Entre hoy, mañana y pasado colgáis ahí el PIP y ya os diremos. Si está mal, pues se vuelve a hacer, o se os dirá cambia esto, concreta aquello, etcétera. Y veréis después que no es tan frecuente la necesidad de cambiarlo, porque al final lo importante es empezar y sobre lo que uno va analizando, pues va rectificando también. Tampoco hay que complicarse mucho la vida y si no, el PIP se entrega a través del buzón. Es decir, ahí a la izquierda tenéis una herramienta de entrega, ¿sí? y con él con eso es con lo que trabajamos. La propia herramienta permite daros información de retorno que os permite a vosotros, con las indicaciones que os damos, eh, mejorarlo, cambiar las cosas que os pidamos. Vale, pa. ¿Mm? Y en el foro también podéis preguntar, podemos discutir en el foro, podéis comentar, preguntar, contestaremos, etcétera. Como le llamo aquí, actividades. Vale, perfecto. Entonces, eso es lo que también llamamos buzón de entrega, en otro de acción, plataforma va cambiando los nombres. Y ahí en ese buzón de entrega es donde lo entregáis, eso nos permite a nosotros hacer anotaciones, no del documento, sino a modo de comentario, de feedback. Haz cuidado con aquello, cambia esto, simplemente tira para adelante. Intenta ponerlo un par de semanas a ver qué pasa y luego nos cuentas. Venga, más preguntas. Bueno, Pablo no tiene más dudas. No sé si los demás tienen más dudas. Ramón, Lourdes, ¿tenéis más dudas por ahí? Vale. Pues entonces, venga, os dejamos para que sigáis trabajando. Cualquier duda, pues os nos escribís o si no, intentaremos ser ágiles en la respuesta para que por lo menos, como mucho el lunes, ya podáis empezar. Y lo mejor es caminar y cuando se camina es cuando se ve si el calzado elegido es el apropiado, si la chaqueta me da mucho calor, si necesitaba gorra, visera, paraguas, ¿sí? Y nada más, porque el planteamiento de la asignatura, que no es de métodos de investigación como tal, sino de practicum, tiene que ser fundamentalmente vivencial, por lo tanto es darse con las cosas, analizar lo que va pasando, resolver cuando nos encontremos problemas, ¿sí? Ir a aprender un poco de cómo resolvemos los problemas que vamos encontrando, qué podemos analizar, ¿sí? Son muy poquitas horas al final, ¿sí? Así que lo importante es sobreponerse y tirar para adelante. Vale, pues entonces nada, lo dejamos aquí. Muy buenas tardes. Nos vemos la semana que viene. ¿Vale? Hasta luego.